Hoy os voy a contar una historia un tanto graciosa dentro de la geopolítica internacional. Es que ha sido muy gracioso. Vamos a contar esta historia y nos vamos a reír un poquito y vamos a llegar a conclusiones. Así que, si la quieres ver, quédate dentro vídeo. Vale, pues no estoy del todo bien, pero estoy aquí al sol y no estoy demasiado a disgusto, lo cual es una buena alternativa. En fin, os voy a contar esta historia. Vamos a ponernos primero en contexto, ¿no? Bueno, ya sabemos que Donald Trump, una de las cosas que ha prometido es busca solucionar el problema de la inmigración irregular, ¿no? Pero esto no tiene mucho que ver realmente con la historia que vamos a contar, ¿no? Porque es algo lo que hemos visto que pues es que de toda la vida, es algo que se hace en Estados Unidos de toda la vida y es algo que además hay acuerdos firmados y mucha, en principio, comprensión sobre el tema. La historia comienza con uno de los vuelos, que realmente son dos vuelos, eran dos aviones de inmigrantes irregulares colombianos, pero que no solamente estaban detenidos, digamos, por ser irregulares, sino por haber cometido otros crímenes. Entonces, eso conlleva a deportación, que es algo que no solamente está pasando ahora, sino que ha pasado pues con el gobierno de Biden, con gobiernos anteriores, sea del signo que sea. De hecho, se pueden encontrar, y es muy fácil encontrar, vídeos, declaraciones de distintos líderes de distinto sesgo en Estados Unidos comentando, se pueden encontrar acuerdos firmados para que eso sea así. Entonces, se trataba, ya os digo, de dos aviones militares que que estaban deportando en concreto a ciudadanos con origen colombiano de Estados Unidos, con origen, teniendo a sus espaldas no solamente el hecho de haber entrado o estar residiendo en Estados Unidos de forma ilegal, sino haber cometido crímenes. Entonces, lo que ocurrió, y tengo aquí los tweets porque es que me parece muy significativo, ¿no? Y os lo voy a intentar ir poniendo también. De Gustavo Petro, del presidente de Colombia, que saltaba con en respuesta a un tuit de Donald Trump diciendo pues que bueno, pues negándose el presidente colombiano a que negando el avión, negando el aterrizaje de esos dos aviones, es decir, no aceptando a ciudadanos colombianos, no sé por qué razón. A lo que le contestó el presidente americano, lo que supuso para el presidente, para Trump, era, bueno, pues si no lo aceptas, yo lo que hago es ponerte unos aranceles del 25% ahora mismo y del 50% en una semana, en 7 días, si no aceptas que el destino de esas personas tiene que ser tu país. A lo que esto le volvió loco al presidente colombiano y empezó a soltar tweets que yo, como digo, lo voy a intentar poner. El primero nos dice: los Estados Unidos no pueden tratar como delincuentes a los migrantes colombianos. Son delincuentes. Eran personas que son personas donde no solamente habían cometido el delito de violar las reglas de entrada de un país, sino que habían cometido más delitos. Desautoriza la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos en nuestro territorio. Tiene que hacerlo porque es algo que está firmado y es algo que hizo en muchísimas ocasiones durante el mandato de Biden, por ejemplo. Hay muchísimos vídeos de eso. Eso estaba mal, entonces eso estaba bien en ese momento y ahora está mal porque es Trump. ¿Por qué?
Estados Unidos debe restablecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes de que los recibamos nosotros. Bueno, eso no es decir mucho. Sí que otro tuit. Un migrante no es un delincuente, repito. Eran delincuentes, son delincuentes, son personas con delitos diversos en Estados Unidos, además de haber estado residiendo de una forma ilegal. No es que se les trate mal, es que debe haber una seguridad, una cierta seguridad, y por eso se les lleva en un avión militar, porque no se les lleva de vacaciones o no se les lleva, en fin. Por eso hizo devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos. No puede hacer que los migrantes queden en un país que no los quiere, ¿vale? Pero si ese país los devuelve, debe ser con dignidad y respeto. Y con Josh, aquí no sé lo que quiere decir, y con nuestro país, en aviones civiles. Es decir, lo que viene a decir es que, bueno, vale, pues que no haya seguridad, lo cual me parece un poco absurdo, porque al final, no sé, ¿dónde a alguien detenido no se le tiene que tratar con cierta seguridad de que no se escape, por ejemplo, o de que no haga nada que no debe hacer, ¿no? A lo que esto le respondieron desde Trump, este tweet al final no lo he rescatado, le respondieron que vale, pues si además de los aranceles, además de todo eso, pues lo que hago es que te prohíbo la entrada a cualquier ciudadano colombiano que tenga relación con el partido en el poder, que tenga relación o que sea simpatizante de Petro, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, les estaba mandando al carajo a Colombia, ¿no? A lo que respondió: hay 15.660 estadounidenses establecidos en Colombia de manera irregular. Deben acercarse a su servicio migratorio para regularizar su situación. Espero que no se congele el diálogo sobre el Darién. Si no hay regularización, aumentarán las ilegalidades. Ya lo vimos cuando Estados Unidos bloqueó Venezuela. No existe tal bloqueo, e hizo estallar la oleada migratoria. Primero es la dignidad de Colombia y de América Latina. Los migrantes son seres humanos y sujetos de derechos y como tal deben ser tratados. Aquí, esos estadounidenses a los que se refiere, no sé si habrán cometido algún otro delito, pero estaría bien tenerlo en cuenta. Esto, ya os digo, no es la panacea de lo que yo quiero decir, porque va un poquito más adelante, ¿no? Para que veáis un poquito cómo funcionan en algunos casos, algunas cabezas, no sé por qué. Y lo que dice tampoco tiene mucho que ver. ¿Qué tiene que ver Venezuela? No tiene, es decir, no existe un bloqueo en Venezuela, existen sanciones, sí, pero eso no es un bloqueo, porque no hay, o sea, hay una diferencia muy clara entre eso, ¿no? Y lo que dice no tiene nada que ver con lo que estaba pasando. Aquí este tweet es interesante. Nunca han tenido dignidad, experimentémosla. 1 millón de latinoamericanos han caído asesinados por la prohibición contra la cocaína y la marihuana, mientras el vino, el whisky y el tabaco, que matan más, son legales. Es decir, aquí la historia se empieza a poner graciosa, y es como respuesta ante los aranceles, lo que va y hace Petro es decir, vale, pues nosotros vamos a poner también los aranceles del 25% a productos americanos. Vale. La diferencia está en que el mercado americano, digamos, de todo tipo de, por ejemplo, de componentes electrónicos, de un montonazo de cosas que usamos en el día a día, es mucho más grande que al revés. Es decir, ¿qué exporta Estados Unidos de Colombia? Pues al final el café, que puede ser algo fácilmente reemplazable, pero tampoco nada más. Si vemos los datos, ese porcentaje es ínfimo. Que si vemos los datos al revés, es todo lo contrario. Colombia depende mucho más de las exportaciones y
que recibe de los Estados Unidos. Y es más, al hacer eso, lo que estás haciendo es encarecerlo toda la vida para tus propios ciudadanos. Es decir, ¿qué estás hablando de dignidad? La dignidad es, que es algo que me hace mucha gracia, la dignidad es ponérselo más difícil a tus propios ciudadanos, porque te importe más el ego de lo que te dicen. Eso es tener dignidad, eso es tener soberanía. ¿De qué estamos hablando exactamente? Y luego dice, hay una cosa que es verdad, que el tráfico de droga es algo muy importante, por desgracia, en estos países, ¿no? Pero ¿qué está diciendo con esto? Mientras el vino, el whisky y el tabaco, que matan más, son legales, está diciendo que, oye, a ver un poquito lo que pasa con la droga. Y luego lo que viene es inmenso. Dice, yo creo, como presidente de la CELAC, ahí falta una coma, está muy mal escrito. Yo creo, como presidente de la CELAC, que este año, y le solicito al actual presidente del CELAC, Iris Xiomara Castro, que convoque una asamblea extraordinaria de presidentes latinoamericanos para examinar los problemas de la migración y la nueva configuración del mercado de drogas en América. Es decir, ¿qué está diciendo aquí? Que quiere reunirse con los demás presidentes latinoamericanos para ver un poquito cómo se mejora la distribución de la droga. No tiene sentido, no tiene ningún sentido. Y luego hay más tweets cuando dice, sí, bueno, esto es un poquito lo que yo os contaba antes, voy a intentar ponerlos aquí. Le ordenó, está fatal escrito, le ordeno al ministro de Comercio Exterior elevar los aranceles de importaciones desde los Estados Unidos en un 25%. Es decir, le mete un golpe enorme a su propia población, que va a tener que pagar más, o que tendría que pagar más por cualquier tipo de bien. El ministerio debe ayudar a dirigir nuestras exportaciones a todo el mundo diferente en los Estados Unidos. Qué fácil es decidir eso. Nuestras exportaciones deben ampliarse. Invito a todas las comunidades colombianas y extranjeras a ser comercializadores de nuestros productos. Es decir, que porque mi cara bonita, que la gente me ayude. Que no tiene sentido. Los productos norteamericanos cuyo precio subirá dentro de la economía nacional, deben ser reemplazados por producción nacional. El gobierno ayudará en este propósito. ¿Cómo vas a ayudar? ¿Qué exactamente vas a hacer? ¿Dónde vas a conseguir algo? Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Las tarjetas de imagen, las famosas las tarjetas gráficas, ¿no? La mayor productora es Nvidia, que es una empresa americana, y hay un montonazo de productos que solamente dependen de eso, un montonazo de cosas. Cualquier ordenador, cualquier empresa necesita ordenadores. ¿Qué vas a hacer? Que todos los ordenadores, que toda la tecnología le cueste un 25% más a la gente, y eso es ayudarle. ¿Y cómo vas a hacer que haya producción nacional si no tienes nada para eso? Y luego al final, que esto es otra cosa graciosa, ya desde el tuit de Cancillería de Colombia, es decir, ya como que le apartaron de ahí, comunicado oficial, voy a leerlo, intentaré ponerlo por aquí. El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. Me hace gracia porque al final es... Bueno, al final, mira, ¿sabes? Vamos a dejarlo que nos estamos dando cuenta del tiro en el pie que nos estamos dando. En este contexto, el canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García Peña viajaremos en las próximas horas a Washington para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos, resultado del trabajo conjunto e intercambio de notas diplomáticas que se dieron hoy entre los dos gobiernos. Las notas diplomáticas son los tweets, por cierto. En fin, que se retractan de todo y al final ha quedado en nada. Y a mí, después de esta historia, y supongo que entrará alguien aquí de Colombia para sí que me gustaría darme su opinión, pero cuando vemos que se pone el ego, el supuesto ego, por encima de los ciudadanos,
me parece que tenemos un problema exactamente con esos líderes que prefieren su ego, prefieren anteponer sus opiniones, por mucho que puedan ser buenas, malas, lo que sea, o incluso su ideología, por encima del ya no bienestar, sino de las facilidades de sus propios ciudadanos para tener su propia vida. Me parece que si eso no nos damos cuenta de que eso está mal realmente, pues de alguna manera tendremos que darnos cuenta, porque es el resultado. Es decir, cuando se habla de esos términos como soberanía, como no, es que necesitamos como país ser soberanos y no sé qué, no se está diciendo nada. Al final lo importante es que cada uno de tus ciudadanos no lo tenga más complicado de lo que ya lo tiene. Y eso es lo único que tú te tienes que hacer cargo. Luego sí, puedes tener tus propias opiniones, puedes tener tu propio ego. Existe el ego y yo entiendo que parte de ese ego te haga pensar que esos ciudadanos no pueden volver esposados, o puedo entenderlo, pero lo que no entiendo es que porque hay algo que no te guste, quieras que se complique más la vida a todos tus ciudadanos. En fin, no lo entiendo. Esta ha sido la historia de hoy, y sí que me gustaría, como decía antes, que fueras abajo en los comentarios y que me comentaras un poquito qué te parece. Así que nada más, por el momento voy a seguir haciendo cosas, que hay mucho que hacer hoy, y como digo siempre, nos vemos dentro de poco. Suscríbete, que es lo mejor que puedes hacer para no mantener el ego encima y ser soberano. Vas a ser muy soberano si te suscribes a este canal. Nos vemos dentro de poco. Adiós.